Marcela González, Market Manager de Chile y Argentina de Internexa. Por favor, Marce, el escenario es tuyo. Bienvenida, qué privilegio tienes ahorita con lo que sigue. Ya casi me muevo de aquí, pero no quiero tenerlos de aquí para la foto. Quiero invitar a continuación a mi querida amiga Pamela Guidi, ex subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, al doctor Jorge Atton, director ejecutivo de Atson Consulting y ex subsecretario de Telecomunicaciones, a Pedro Buchalab, docente del Centro de Investigaciones y Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones, y a Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura. Por favor, y quiero un comentario antes. Pedro, adelante, todos. Les debo de decir que este panel, desde que lo imaginamos porque es un mensaje estratégico para la región. Eh, Pocos países en América Latina tienen la capacidad de ver a lo largo del tiempo. Pocos países tienen la capacidad de ver muy lejos. Y esto se debe a la visión de mujeres y hombres que construyen su permanencia en el yo presente a partir de imaginar un futuro colectivo. Este panel está constituido por este tipo de funcionarios públicos y de visionarios, quienes, yo siempre digo, independientemente de las filias y fobias de la derecha o la izquierda o no política, siempre piensan en los ciudadanos, piensan en su país. Y este panel representa la suma de acciones de política pública y regulatoria que me parecen a lo largo del tiempo y en su proyección al futuro de lo más exitoso o el más exitoso equipo de subsecretarios y de servidores públicos que he visto en América Latina, y espero que no me malentiendan mis colegas y amigos de toda la región. Pero esa es la realidad, y antes de comenzar, quiero pedirles un aplauso para este panel, por favor. Jorge Atto me recibió hace 11, 12 años con una generosidad enorme, y hablamos por primera ocasión del futuro de Chile, y lo escuchaba hablar con pasión y con entusiasmo sobre un futuro que después fue compartiendo esa experiencia con su equipo de trabajo y con la gente de la subsecretaría. Pedro Huichalaf me llevó literalmente del brazo a acompañarlo a caminar por el centro de Santiago, todo él enorme, como si su cuerpo quisiera acariciar las nubes y saludar al mismo tiempo a la gente en la calle, siempre con una sonrisa generosa y una mano firme. Después, Rodrigo Ramírez Pino, probablemente uno de los más cosmopolitas subsecretarios, quien viajó por todas las regiones del mundo, en Asia, en Europa, siempre con un mensaje de liderazgo y muy positivo sobre el mundo digital, y hoy en día incluso su cámara, su asociación, refleja esta visión de infraestructura digital. Y Pamela Guidi, quien con una enorme solvencia y entusiasmo es la subsecretaria 5G, pero además recuerdo que el día en que, de pura casualidad y con puro, casi como chiste, le dije, oye, y si invitas al presidente en la inauguración, se paró corriendo, lo invitó, y en paz descanse, el presidente Sebastián Piñera inauguró una primera sesión de Chile 5G. Por esa razón es un enorme privilegio personal estar con ustedes y que hayan aceptado el llamado de tu amigo. Gracias, adelante. Gracias, Jorge. Sí, efectivamente, el honor lo siento yo al tener este panel épico, la verdad, y cuatro subsecretarios, ex subsecretarios que han pasado por el gobierno, así que la honrada soy yo. Y hoy, buenas tardes a todos, vamos a conversar sobre Chile digital, hacia dónde queremos llegar, cuál es la mirada desde las políticas y regulaciones eficientes para que seamos un país conectado, y hablando de la brecha cero, ya no la disminución, sino que la brecha cero. Innovar en distintas áreas de nuestro país para que así la economía digital sea motor en la productividad, como ya habíamos mencionado. Ciberseguridad es una palabra que ya no solo está en el mundo privado, sino que público, inclusive en la sociedad civil, y competitivos a la vez. Y bueno, quiero partir con Pamela Guidi y bueno, comentarles que hemos escuchado distintos temas que quizás se nos adelantaron, pero sin embargo la mirada de cada una de estas personas que constituyen este panel es valiosísima y enriquecedora.
hemos visto que la colaboración entre gobiernos, el sector privado, la sociedad es crucial para la implementación de un modelo de políticas públicas y regulaciones. Considerando todo lo que hemos visto hoy, pero también toda tu experiencia, Pamela, en lo observado en América Latina, ¿qué prácticas o enfoques adoptados en otros países debiésemos adoptar o más bien acelerar en el Chile hoy? Quería hacer una invitación. Ahí sí. Yo creo que la colaboración público-privada es la única manera que tenemos para ir avanzando en el cierre de brecha digital y además impulsar la economía 4.0 y nos otorga una posibilidad increíble para un país como Chile, donde estamos geográficamente con tantas dificultades en el mundo físico, porque estamos al final del mundo. Entonces, la economía digital representa la oportunidad que podemos competir de igual con una empresa que genera software en Londres, estando en Punta Arenas o estando en Arica, de modo que podamos crecer, porque la naturaleza, como decíamos antes, Chile tiene recursos naturales, pero los árboles no van a crecer más rápido, las manzanas toman el tiempo que se toman, y debemos entonces impulsar la economía. Para crear ese impulso necesitamos que el mundo público, el mundo privado, en la academia trabajen en forma conjunta. Y para eso se requiere la convicción profunda de cada una de las partes de que el otro tiene algo que necesita y que lo puede hacer más, que la suma de las partes es más que todos unidos. Y que haya, además de la convicción, que haya confianza en que el otro puede facilitar y traer a la mesa cosas que el mundo, por ejemplo, privado no tiene, que necesita el gobierno, que la academia tiene, que el otro no tiene. Entonces, que se genera esta cosa que llama muy fuerte con el propósito de buenas prácticas, que está en la Unidad Económica Europea, el Instituto en Budapest de Innovación Tecnológica, donde creen el triángulo del conocimiento, donde está por un lado la investigación a la academia, por otro lado una innovación que trae el mundo de la startup y la empresa, y por otro lado también el mundo de la educación. Yo creo que a propósito de todo lo que está pasando hoy día estamos viendo la explosión de la inteligencia artificial, a mí me preocupa de sobremanera que el gap entre los países desarrollados y los en desarrollo se va a hacer más grande porque estamos no cultivando, educando a nuestro capital humano, no estamos a suficiente velocidad haciendo upskilling, reskilling de nuestra fuerza laboral, y esto tiene que ser todo un esfuerzo conjunto. A mí me preocupa, estuvimos recién en el Mobile World Congress en Barcelona, pudimos compartir con Fundación País Digital, con BPL, y vemos todo el esfuerzo de que está haciendo el mundo allá y educando y trayendo de la mano la educación superior, las bases de programación. Y aquí en Chile, gracias a un proyecto de Conectividad para la Educación, en mi máximo orgullo, más incluso que el 5G, dejé a todas las escuelas conectadas en Chile. Por primera vez, 2.360 escuelas que nunca habían tenido conectividad la tienen, las demás están triplicando, duplicando su velocidad de conectividad, pero como bien decía Pelayo, simplemente le estamos poniendo agua a la piscina, pero tenemos que enseñar a los niños a nadar. Y a mí me preocupa sobremanera porque claramente la educación está ahí, están las escuelas con conectividad, pero nos encontramos con un mundo de educación, en los profesores que no saben cómo educar en el mundo de conectividad. Entonces, en definitiva, lo que se requiere primero para mí es, para que haya asociación público-privada y academias de que traiga beneficios, es que primero el Estado sea capaz de trabajar en todos sus hilos en forma conjunta y que además se junten en instancias distintas, fomentadas por el gobierno, financiadas por el mundo público-privado, nos sentemos a conversar, pero realmente con medidas concretas, como decía, basta de diagnóstico, yo creo que todos ya conseguimos los diagnósticos y tenemos que ya empezar a trabajar en cosas objetivas que nos traigan buenas experiencias, y experiencia en el mundo hay muchas. Hablé del IET de Budapest, está el Cyberport de Hong Kong, donde 1.500 startups financiadas por el gobierno lo ayudan a crecer.
Está Singapore Smart Nation, donde generan innovación para generar mejoras de calidad de vida, vía digitalización. O sea, ejemplo, en el mundo hay mucho que tenemos que realmente articular y sentarnos a pasar desde el diagnóstico a la acción. Gracias, Pamela. Muy bien, decías tú que existe la necesidad del otro, partiste así en tu respuesta, y la verdad, aquí quiero pasar a preguntarle a Rodrigo. En este mundo, o el paso de 4G a 5G, se ha visto obviamente un cambio significativo en el cambio en el modelo de las telecomunicaciones, y hablando específicamente en redes, que es como la base de todos los usos que vamos a ir viendo sobre lo que es digital o las tecnologías. Eh, Se habla también de una red heterogénea completamente conectada con fibra. ¿En qué etapa encuentras tú que se encuentra Chile en esta evolución? ¿Y cuál debería ser el papel que juegan los operadores neutrales en este proceso? Gracias, Marcela. Gracias también a Internexa, que también es un actor relevante del ecosistema digital. Gracias por el aporte que hace a la industria. Bueno, un poco se anticipó y se ha conversado durante la mañana cuál ha sido el estado de situación, o cuál es el estado de situación, ¿no? Y de la inversión que ha implicado este despliegue de infraestructura nueva en algunos casos, upgrade en otros casos, pero que sin duda vienen a convertir, ¿cierto?, a un nuevo paisaje de la industria de las telecomunicaciones. Una industria de las telecomunicaciones que muchas veces anda sola y camina sola. ¿Cómo así? Claro, porque es cierto lo que dice el subsecretario, hay una inversión, hay un modelo de negocio puesto sobre la mesa, donde la lógica dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos que aprovechar esta inversión, esta nueva infraestructura, estos nuevos servicios en pro precisamente de sacar, ¿cierto?, un slide de esta pequeña celda para que vaya una vertical y pueda automatizar, ¿cierto?, el puerto San Antonio. Que es lo lógico, ¿no? Que cuando uno dice, mira, estos son los estudios de caso, que al final del día hoy día están garantizando cierto retorno de la inversión, eh, cuando la autoridad hace un concurso público, ¿no? Y dice, mira, sabéis que usted tiene que desplegar en cierto tiempo y en tanto tiempo, con ciertas obligaciones, y si no lo hace en el tiempo estipulado en los bases de concurso, eh, va a hacer valer, ¿cierto?, las condiciones que en ese concurso específicamente que tiene que ver, ¿cierto?, con el cobro de la garantía, ¿cierto?, y los no cumplimientos. Pero eso también es al final del día, es hacerlo solo. La mayoría de ustedes saben lo que cuesta las conversaciones de uno a uno para desplegar un cable de fibra. Es retórico, pero es verdad, ¿no? ¿Cierto? No hay posibilidad de 5G sin la capacidad, ¿cierto?, de transporte de ese dato, es decir, 5G, nueva antena, nuevo core, 5G, standalone o no standalone o standalone más fibra, es igual en la misma ecuación. Pero ese despliegue también es hacerlo solo. Cuando hablamos del impacto, lo decíamos en la mañana, a propósito, ¿cierto?, de las normas de emisiones de los campos electromagnéticos, ¿cierto?, la conversación al final fue una conversación sola, ¿no? Nos tuvo la autoridad para acompañar ese proceso y para entregar la evidencia del impacto que tiene para la salud de las personas. Quiero decir, con lo que trato de decir, es que muchas veces esta es una industria que camina por su propia ruta, muy poco acompañada, muy poco convergente, y con muy poco valor en muchas ocasiones del impacto que el negocio de la conectividad, el negocio del despliegue de infraestructura causa positivamente en las personas y en los territorios. A eso yo le sumo otras variantes, la escasez del dato. Lo conversamos anteriormente, yo, parte de mi oficina también está aquí al ladito de la Flaxo, junto con la Fundación Abriendo Datos, hay bastante estudio acerca de la falta de datificación de la sociedad. Es decir, cuando nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? El 80% de todo el consumo de la red hoy día es datos. ¿Qué tipo de datos? Fundamentalmente video. ¿Qué tipo de video? Fundamentalmente, ¿cierto?, grandes plataformas, Page, YouTube, Google, y cada vez más OTT. Pero no aprovechamos ese dato. No le estamos sacando rendimiento a la información que teóricamente sabemos que está. Entonces, tenemos por un lado una inversión hoy día anclada fundamentalmente en el usuario, cuando sabemos, ¿cierto?, que los grandes drivers del consumo de datos o de conectividad en Chile siguen siendo los hogares,
más del 54% de todo el tráfico, ¿cierto?, se juega a propósito en las casas de todos nosotros, pero es una industria que necesita del apoyo fundamentalmente para converger con otras. Cuando hablamos acerca del puerto, cuando hablamos acerca de ciertas verticales donde el uso productivo de Internet le haría teóricamente mejorar su producción, su rendimiento, aumentar los márgenes de ingreso, disminuir sus costos de la operación, pero necesitamos hacer esa pedagogía. Esa pedagogía no es casual. Cuando hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, sucede algo similar. Hoy día estamos en un escenario, como decía Jorge en su introducción, de un auge, ¿cierto?, de la capacidad de análisis del cómputo tanto al borde, ¿cierto?, como en el cloud, la nube, ¿cierto?, en el data center y esa infraestructura necesita precisamente eh, estar a disposición en el momento que se necesita. Por tanto, hay un ecosistema que es dinámico, mucho empuje privado, mucho empuje, no quiero decir voluntario o voluntarista, pero sí que necesita de un acompañamiento permanente, tanto en el ambiente regulatorio que le compete, pero también en el ámbito de la convergencia con otros sectores. El gobernador de Magallanes es un ícono, ¿no? Ustedes lo conocen tanto mejor que yo, el gobernador Jorge Fríes, que a partir precisamente de la fibra óptica austral construye no un relato, ni una historia, sino que a partir de eso construye una visión de desarrollo para la región de Magallanes y la Antártica chilena, ¿no? Y que hoy día permite que la industria de hidrógeno verde se instale precisamente porque hay infraestructura digital, permite hoy día acuñar el concepto de la Datagonia, que es precisamente una región donde puede albergar más de algún centro de cómputo. El gran centro de cómputo hoy día está pensando precisamente la CAF hacerlo en Magallanes, darle continuidad al FOA y llegar a las bases científicas de la Antártica. Es decir, construye a partir de lo que ve que necesita la región. Es una de las 4 capitales provinciales tiene 5G. El ministro inauguró 5G la semana pasada precisamente en la base, en la isla Frei Jorge, en la base Frei de la Antártica chilena. En fin, ahí hay como ejemplos que uno podría intuir hacia dónde debiera ir, ¿cierto?, esta ruta que a veces es abstracta, pero que también tiene unos buenos casos de cómo el impacto del despliegue de infraestructura está llegando a los rincones más apartados, pero además con sentido, con un propósito. Gracias, Rodrigo. Tú muy bien dijiste, o sea, esta industria y a la cual pertenecemos necesita el apoyo para converger para converger a otras tecnologías. Es un ecosistema dinámico y totalmente de acuerdo con eso. Y en este ecosistema dinámico también podríamos decir que está muy ligado a la innovación. La conectividad en este sentido juega un papel predominante en el desarrollo de nuevos casos de uso, como hablábamos, hemos hablado en todo esto, en toda esta mañana, la verdad. La educación, la salud, la logística, tantas áreas que se ven no solo involucradas en tener conexión, sino que también en innovar cada vez más. Y en ese sentido, Pedro, ¿qué nos puedes comentar con respecto a estos desarrollos en Chile? ¿En qué nivel se encuentran y qué nivel o qué velocidad de adopción tenemos o esperamos tener? Bueno, mira, antes de contestar, y gracias por la pregunta, Marcela, quiero mandar un saludo a los ex subsecretarios que estamos acá. Hay un refrán que dice: Dios los cría y el diablo los junta. Hay que decir que el Estado nos crió y bueno, Jorge nos juntó con la experiencia de lo hecho. Pero también quiero destacar, porque nosotros hemos sido líderes en distintas etapas, en distintos gobiernos. Es casual que están a la derecha acá y nosotros a la izquierda, es casualidad. Pero yo creo que lo que hay que destacar también es, dentro del ecosistema, la labor del Estado, no como gobierno, sino como Estado. Y visión de Estado en donde participan todos, mundo público, privado, la universidad, etcétera. Y desde acá yo quiero mandar un gran saludo porque a mí me tocó pasar un proceso de liderazgo, pero no lo hice solo. Y quiero destacar también a los funcionarios del gobierno, de la subsecretaría, que incluso han participado en distintos gobiernos. Y yo creo que nosotros avanzamos en muchas políticas públicas gracias al trabajo de los funcionarios desde el ámbito de gobierno y también a las empresas que también forman parte. Habemos algunos que nos mantenemos en el mundo
público, digámoslo así, otros que han pasado al mundo privado, otros que se han mantenido en esto, pero lo importante es esta mirada de desarrollo ecosistémico. Y a propósito de eso, estamos hablando hoy día de nuevas tecnologías, como usted mencionaba, estimada Marcela, respecto a IoT, inteligencia artificial, logística, transporte, que muchas veces antes no se observaba con telecomunicaciones, sino que se veía como separado. Y hoy día ya sabemos que es el chasis digital lo que da y que permite esta nueva inclusión de nuevas tecnologías. Solo como dato, antes de ser subsecretario estuvo Jorge Atón, quien le tocó una situación muy particular en Chile, que fue el terremoto, y que generó cambios normativos que fue, por ejemplo, uno los hablábamos, fue el operador de infraestructura, es decir, una empresa que prestaba servicios a terceros y que al principio se estaba concentrando, por los hechos, estoy hablando, a las antenas celulares porque efectivamente fueron las afectadas en el terremoto. Pero debo decirlo, gracias a esa iniciativa legal, después nosotros cuando asumimos, lanzamos el Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones y nos concentramos en un objetivo que era Chile Hub Digital de Latinoamérica, donde no tan solo estábamos pensando en conectividad, estábamos pensando en fibra óptica, estábamos pensando en data center. Piensa que en datos de data center desde el año 2015 en adelante, Chile ha aumentado su capacidad en casi 450% en la capacidad de data centers en nuestro país. Estamos hablando que hoy día hay más de 20 proyectos nuevos que se están creando de data centers y obviamente esto no podría haber sido posible si no existiera capacidad habilitante, también tecnologías que se implementen y obviamente capacidad técnica y profesional, en este caso de la industria, que pudiera participar en estos desarrollos. Y es por eso que es tan importante entender cómo se concibe la adopción de nuevas tecnologías, obviamente con un trabajo de una visión del Estado, con el trabajo que realiza las empresas, la industria y la academia. Porque hay que decir también, Chile es muy simple en ese sentido, es muy abierto desde el punto de vista del libre comercio, no tenemos una empresa estatal de telecomunicaciones, el Estado no tiene, digámoslo así, una herramienta en que pueda intervenir, sino que a través de instancias como el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, con el cual impulsamos, por ejemplo, el proyecto de fibra óptica austral, que al principio ni el mismo Estado lo tenía considerado porque cuando lo impulsábamos, Hacienda decía, ustedes están locos en construir una fibra óptica para un sector que era de Puerto Montt al sur, estamos hablando de vivían o viven 6% de la población, cuando nosotros mencionábamos que era el 30% del territorio austral y que podía establecer, insisto, con esta lógica del operador de infraestructura, con infraestructura que no estuviera casado a un operador que sea dueño de la fibra, sino que sea abierta, libre y competitivo, que eran los principios que formaban parte de la orientación anterior. Por tanto, y eso formó también el plan fibra óptica nacional que lo hizo, que lo continuó Rodrigo y también Pamela. Entonces, yo creo que al final, cuando estamos hablando de estas tecnologías que nos permite destacarnos en la región, pero también es un llamado a atención a los otros países de la región, porque este es un trabajo colaborativo. Cuando uno habla de hub, no tan solo lo habla como un país en específico, no somos una isla, somos una región que tenemos que trabajar colaborativamente para impulsar el capital humano que tenemos entre todos nosotros. Así que yo creo que estamos en un punto donde los desarrollos tecnológicos van a seguir evolucionando. Cuando nosotros hacemos Plan Nacional de Infraestructura, nunca pensamos en inteligencia artificial adoptado a las tecnologías, ni a las telecomunicaciones, ni a ciberseguridad. No era un tema y hoy día están cada vez más presentes. Cuando se estaba pensando en 5G, obviamente después nos dimos cuenta que el cruce con fibra óptica era esencial. Y si ahora pensamos en los próximos desarrollos de 6G, por ejemplo, vamos a entender que el tema satelital, el tema de uso eficiente del espectro, el tema de la infraestructura habilitante, principios que Chile ha tratado de impulsar, son cada vez más relevantes. Y finalizo con un tema.
Personalmente también participé, por ejemplo, cuando era joven y alocado, siempre lo digo así, porque participaba en una ONG, e impulsamos el principio de neutralidad de la red, que fue Chile el primer país del mundo que lo consagró. Y también salió gracias al auspicio y el apoyo del subsecretario Atton. ¿Y qué podemos decir? En ese momento probablemente nuestras inquietudes iban en otro sentido, más ciudadano, más puntual, y hoy día está cada vez más presente en la visión de políticas públicas que deben estar presentes. Así que, ¿cómo avanzamos? Teniendo buenas políticas, entendiendo finalmente que todo esto las telecomunicaciones son fierros, son cables, de aire, pero tenemos que estar siempre pensando en las personas. Al final, nosotros somos aves de paso, como subsecretarios o ex subsecretarios, pero lo que queda es el desarrollo de nuestros hijos, es el trabajo en que estamos presentes y yo creo que ha sido la voluntad de los que estamos en esta mesa. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Efectivamente, Chile, tú lo mencionaste bien, Chile se destaca en la región, sin embargo, se necesita esta colaboración en toda la región, como mencionaste. Hemos tenido la capacidad de combinar todo el conocimiento técnico profesional que tenemos en el país, las capacidades habilitantes, como mencionaste tú, la inversión público-privada. Sin embargo, también hemos tenido algunas barreras que obstaculizan la transición hacia un futuro conectado e innovador. Jorge, ¿cómo ves este tema tú en Chile en específico? ¿Qué deberíamos llevar o qué debería llevar a cabo las entidades públicas y privadas en sí para poder dar prioridad e impulsar este avance en Chile? Muchas Sí. Aló. Primero que nada, muchas gracias Marcela por la invitación y además la pregunta te la contesto de inmediato. Gracias Jorge por la invitación. La verdad que, como tú dijiste, hace 12 o 13 años o más no- nos conocimos y efectivamente nos cuesta hablar de Chile a nosotros, ¿no? Nos cuesta hablar de nosotros mismos y contar lo que ha sido, pero hemos tenido varios secretos, yo te diría, que al final del día uno ya con los años lo va analizando. Uno de ellos es que aquí nos falta un subsecretario, que, bueno, además el actual que ya estuvo, pero nos falta un subsecretario que jugó un papel muy importante, que entre paréntesis yo era del sector privado y toda la vida he sido sector privado. Fui a pasear 4 años en el sector público, pero después volví al sector privado. Pero eso no me deja lejos del sector público, porque igual participo activamente en las políticas públicas. Y hablo de Pablo Bello, que fue subsecretario de la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Y yo diría que el secreto de Chile ha sido uno solo, independientemente el color político, el hecho que nos sentemos a la derecha, siempre la derecha lidera, por eso estamos un poco a la derecha, pero eso es una casualidad nomás. Pero yo diría que uno de los secretos ha sido que Chile ha tenido una política de Estado en telecomunicaciones. Y eso viene en los tiempos de Pablo, incluso antes. E independientemente de los cambios de gobierno, siempre ha seguido una cierta política de Estado. Y hay muchas iniciativas que uno dice yo hice, pero en realidad vienen de proceso y todos hemos continuado en esa misma política. Y todos entendemos que hay que crear competencias. Uno que se jugó fuerte fue Pablo Bello. Trató por 3G. De hecho, ahí apareció Nextel, apareció BTR celular, etcétera, todo lo que significa. Entonces, y con todas las complicaciones legales, judiciales y todo el tema. Y después me tocó a mí, y como decía muy bien Pedro, asumimos en ese minuto en el gobierno una situación crítica, el terremoto. La verdad es que eso nos facilitó muchas las cosas para hacer muchos cambios. Y le contaba en la mañana el tema del operador de infraestructura, porque nadie entendía el tema. Y mi preocupación era muy simple. Yo visité, o sea, yo tuve que estar incluso instalado en Concepción y Talca, perdón, que eran las ciudades más afectadas. Y una de mis grandes preocupaciones, yo vengo de la industria de las telecomunicaciones de 1000 años, era la infraestructura física, las canalizaciones, los ductos y todo lo que significaba. ¿Y cuál fue mi preocupación? Que eso quedó demolido. Entonces, mi comentario fue que incluso se lo dije al presidente Piñera, le dije, ¿sabes? Mi preocupación es que
no vamos a tener de nuevo estas inversiones de largo plazo sustentables en telecomunicaciones. Vamos a tener muchas redes, pero de palito fofo, que son aéreas, inestables e inseguras. Y de ahí apareció el operador de infraestructura. Y la coincidencia de la vida, mira, después de 10 años, 12 años, me encuentro con Marcela, que trabaja en Internexa, y quiere Internexa, fue el primer operador de infraestructura que existió en Chile. Y me acuerdo de Genaro Pino, que efectivamente Genaro Pino, García, que lo presionábamos mucho y para hacer tangible este concepto. De hecho, hay mucha gente todavía que no entiende el concepto de operador de infraestructura que está en la ley de servicio público, intermedio, etcétera. Pero efectivamente, ustedes lo ven hoy día, ha cambiado el mundo, ha cambiado al final del día, esto lo vimos que lo se vio en Europa, y efectivamente la competición de infraestructura es fundamental. O sea, creo que el tener, como yo dije cuando salió hicimos la ley de antena famosa, replicar 4 torres arriba un cerro, que todos los chilenos la pagamos, y necesitamos una. Entonces, efectivamente, esa es la lógica. Ahora hay que hacerlo bien, lo mismo con la fibra óptica y todo lo que significa. Entonces, primero, política de Estado, reglas claras, eficientes, no cambiarla a cada rato. Sacamos el paradigma histórico que teníamos de la empresa estatal, de telecomunicaciones y competencia público-privado, siendo que al final del día lo que necesitamos es una sola política pública. Es una política pública que incentive la inversión independientemente de dónde viene. Venga el mundo del Estado, lo haga el Estado, lo hagan los privados, al final del día la pagamos todos los chilenos. Y eso hay que tenerlo claro. Da lo mismo si la ejecuta el Estado o la ejecuta el mundo privado. Las pagamos todos. Y es así. Entonces, el segundo punto fue que relevante en la política de Estado fue decir, tengamos una agenda digital. Cada cambio de gobierno aparecía un gobierno, y Juan Luis Núñez se acuerda muy bien, se cambiaba la agenda digital completa, se hacían reuniones, etcétera, 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 y favorablemente eso ha sido estable en Chile, y eso nos da un lineamiento desde el punto de vista del desarrollo digital, que tiene muchas implicancias. Y ahí País Digital ha jugado un rol muy importante. Hoy día lo dijo el subsecretario, que Pelayo estuvo no sé cuántas horas en un bus, pero efectivamente ahí se discuten las políticas públicas. Porque País Digital son todas las empresas asociadas al mundo de las telecomunicaciones y la infotecnología. Por lo tanto, esa alianza público y privado es muy relevante mantener. Y eso asocia a una política de Estado. Y esos son los secretos del punto de vista que tenemos que mantener. El segundo es seguir entregando los incentivos o tercero, perdón, los incentivos al mundo privado para que haga las inversiones, a pesar de que no son rentables, en muchas partes, buscando los mejores mecanismos. Lo dijo, creo que Rodrigo. Entel, por ejemplo, a mí me sorprendió gratamente que haya aparecido instalando una antena en la Antártica, 5G. Eso, la verdad que es motivo de orgullo, o sea, no me lo había imaginado. Entonces, la verdad que efectivamente ese tipo de cosas son las que tenemos que seguir fomentando. Yo diría que el gran secreto del punto de vista de la, eh, de la, de las telecomunicaciones y de las políticas públicas, que todo lo que significa. Entonces, la pregunta tuya, Marcela, era, ¿cómo lo hacemos para la brecha cero? Y efectivamente, la brecha cero es un problema no menor. Y yo te diría que el objetivo que tiene el subsecretario Araya de llegar a la brecha cero, yo me acuerdo cuando hicimos el primer proyecto Conectividad para la Educación. Juan Luis, ¿te acuerdas tú? ¿Cómo lo hacemos? Oye, no, tenemos que llegar al 100% a los colegios. Es que, miren, aquí es un tema político. No vamos a llegar nunca al 100% porque siempre vamos a tener una situación especial. Por lo tanto, digamos, 98%. ¿Sí? Y ahí partió una política de Estado de conectividad para la educación que fue fundamental y que es lo que plantea Pamela. Por lo tanto, la verdad que creo que brecha cero es no sé, un desafío relevante, me parece bien, pero bueno, pero efectivamente esa es nuestra tarea. Y aquí hay un punto no menor. Hay una ley que se está discutiendo en este minuto ya en la tercera instancia del Congreso en Chile, y esa ley para mí tiene mucha importancia. Una es que es declarar Internet como servicio público de telecomunicación, que es muy fundamental porque hoy día Internet, alguien lo dijo, es un valor agregado a la transmisión de datos. Y esa ley tiene varias cosas, entre ellas. Establecer claramente la convergencia tecnológica, que es la esencia de lo que ha pasado en los últimos
12 o 15 años en Chile al reconocer de que no hay diferencias entre lo que es la famosa telefonía fija o telefonía local, la telefonía móvil y todo lo que ello significa. Al final del día la convergencia es la red es una sola. Y piensen lo que significa eso respecto a la ley actual de concesiones que está hecha en los años 70, 78, en que todavía existía solo telefonía fija. Por lo tanto, esa ley reconoce la convergencia tecnológica y todas las implicancias que tiene. Las bajas de tarifa que existió en Chile, entre paréntesis, importante desde el punto de vista de los cargos de acceso y cargos de interconexión, fue porque incorporamos el concepto de convergencia tecnológica, en que existía una sola ley. Por lo tanto, esa es una lógica que esté en la ley declarado, es muy, muy relevante. El segundo tema que recoge, y para mí es muy importante, que es parte de la problemática hacia el futuro, que alguien lo conversó, lo planteó en la mañana, es la neutralidad de red. Neutralidad, no la neutralidad de la red, mirado desde el punto de vista de lo que plantea Pedro respecto a la primera ley de neutralidad de red que existió en Chile. Efectivamente, esa ley fue mirada, a pesar de que buscaba otro objetivo, fue usada como un tema de aumentar la competencia, porque efectivamente si nosotros teníamos neutralidad de red, no íbamos a tener bloqueo las telefónicas o que sea al WhatsApp. Por lo tanto, la neutralidad tecnológica es un punto muy importante y se lo fijó como paradigma cuando se hizo la licitación de 5G, en que el presidente Piñera hizo la declaración y se declaró como política pública desde el punto de vista de Chile la neutralidad tecnológica. Y eso está recogido en la ley. Pero el tercer aspecto más relevante que tiene la ley eh, es entregarle o establecer claramente las atribuciones de tutela, que han sido, no sé si ustedes han sabido, pero en Chile en los últimos años hemos tenido una cantidad de juicios y que yo siempre le he alegado mucho que ante colegas abogados y todo lo que significa, yo no soy abogado, pero yo siempre dije hay que sacar los abogados de telecomunicaciones, porque lo que hacen es entorpecer el desarrollo, lo cual la verdad que no está fácil hacerlo. Pero efectivamente la ley lo que establece es que por estos juicios, que entre paréntesis yo siempre he sido muy negativo respecto a estos juicios, porque lo que buscan al final del día es bloquear la competencia, es bloquear competidores y al final eso nos afecta a todos los chilenos. Por lo tanto, lo que reconoce ahí es que claramente estas atribuciones que siempre han estado o se han entendido dentro de la Subsecretaría de Comunicaciones, esas atribuciones van a quedar restablecidas y escritas en detalle en la ley. Y eso nos va a ayudar a desarrollar mucho más rápido lo que significa el desarrollo tecnológico y las redes y la infraestructura. Y otro punto, y último punto que toca a tu pregunta de fondo, la ley establece el subsidio a la demanda. Yo creo que eso va a ser un cambio de paradigma, así como fue la portabilidad numérica y todo lo que significó al desarrollo de la inclusión digital, la accesibilidad y todo lo que ello significa. Por lo tanto, yo estoy muy esperanzado que se apruebe en la última instancia y efectivamente después va a ser tarea de los subsecretarios conseguir, o los ministros respectivos, conseguir los recursos para que exista ese subsidio a la demanda, porque va a traer los incentivos asociados para llegar a la brecha cero, que es uno de los grandes objetivos. Y eso yo diría que es uno de los puntos más importantes, pero me falta un solo detalle. A mí me tiene muy preocupado, todavía a esta altura no tiene más tiempo para pensar, la simetría de la discusión que hay en Europa respecto a la simetría de los ingresos. Alguien habló hoy día, y creo que Pelayo, no sé quién dijo, la problemática de la sostenibilidad financiera de la industria. Yo creo que estamos frente a un problema no menor. Los márgenes de la industria de telecomunicaciones, yo trabajé casi 40 años, los márgenes que teníamos en esos minutos cuando yo trabajaba en empresas monopólicas eran casi vergonzosos decirlo ahora, pero hoy día son bastante exiguos, con bastante riesgo. La innovación tecnológica de los mercados es muy rápida, la rotación de activos muy rápida, por lo tanto, la verdad que es complicado recuperar esas platas en los tiempos que sean necesarios, por lo tanto, los inversionistas están a otros lados. Y eso significa que tenemos que tratar de buscar la fórmula de poder garantizar una cierta rentabilidad y una sostenibilidad de la industria hacia adelante. Y una de las preocupaciones que yo tengo es que tenemos hoy día la gran diferencia en los ingresos que reciben todas las empresas que hacen las redes y hacen las inversiones, ya sea estatales o privadas, ya sea con subsidios o sin subsidios,
pero los grandes ganadores son las 4 o 5 tecnológicas mundiales en que se guían todos los exámenes, con todo lo que significa. Por lo tanto, yo creo que estamos frente a un problema que hay que enfrentarlo como Latinoamérica. Hay un llamado a DPL para llevar ese tema, yo creo que tiene la mayor relevancia. A mí me gustó mucho hace poco una carta que firmaron todos los operadores de telecomunicaciones en Latinoamérica, en ver cómo rentabilizamos nuestros activos, porque esa plata son de todos nosotros. A mí no me gusta estar financiando a Google, no me gusta estar financiando a Amazon de forma gratis, porque la verdad que esos secretos lo están tirando a. Yo sé que no les gusta este tema tecnológico, pero hay que abordarlo de forma importante, con políticas claras, regulatorias, y yo creo que hay el rol de los estados es bastante importante en garantizar la sustentabilidad de la industria de las telecomunicaciones y de la industria tecnológica y digital en el largo plazo. Yo sé que nos gusta mucho este tema, pero la verdad que a mí no me pagan para ser bonito, así que por favor, ayuden ustedes, que son los que pueden llevar esa voz hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, me dicen que estamos en contra del tiempo, pero sin embargo, me gustaría poder darles el espacio a cada uno de ustedes con lo que quieren dejar a la audiencia en esta mañana, con todo lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado y toda su experiencia, obviamente. Pamela, si quieres. 2020, Chile es el primer país de Latinoamérica que licita la red de 5G a nivel nacional. 4 años después estamos con una red casi totalmente desplegada, pero me preocupa de que el propósito de la visión era cómo el 5G permite a Chile crecimiento económico y el mejoramiento de calidad de vida. 5G no fue pensado para seguir hablando por teléfono, para seguir viendo videos de YouTube. Entonces la invitación es ahí al resto del trabajo público-privado, la academia, es cómo creamos valor en esta red habilitante de más de 3.000 millones de dólares que están invirtiendo que invirtieron las empresas para hacer cosas que el 4G no nos permitía hacer. ¿Cómo pasamos a crear optimización de procesos, nuevo modelo de negocio, mayor productividad en todos los verticales industriales, de modo realmente sacar esta ventaja competitiva que representa el 5G? Y no estar preocupado de quién se porta de un lugar a otro. La verdad que eso no crea valor, y por lo mismo tenemos que trabajar todos tipos, que esto es un cambio de paradigma. Los clientes de 5G no son las personas, como estamos acostumbrando a verlo en 4G, 3G, es qué generamos al mundo industrial, al B2B, al mejoramiento, con servicios o productos extra que las personas o las empresas estén dispuestas a pagar. Eso. Gracias, Pamela. Rodrigo. Bueno, Jorge tenía harto rato, parece que no participó en un foro, lo harto, que te comiste todo el tiempo, te lo agradecemos. Yo debería mirar lo que está sucediendo más allá de lo que uno crea o no crea. ¿Qué quiere decir? Que hay experimentos, diseños, experiencias que están emergiendo, que se están consolidando y que hay que volver a tener una visión de abajo hacia arriba. Yo la mañana les comentaba del caso Copelec, que están aquí presentes sus ejecutivos, que para mí debe ser la experiencia innovadora más significativa de lo que puede decir la industria, incluso más allá de los despliegues de las nuevas tecnologías inalámbricas, ¿no? Que una cooperativa situada en el lugar más rural y campesino del país, una cooperativa eléctrica, hoy día sobre sus redes es capaz de proveer servicios de internet fijo, ¿cierto?, a más de 80.000 hogares rurales de la región. ¿Eso es significativo? Claro que es significativo, porque hay un nuevo competidor, entra a competir en igualdad de condiciones, pero no renuncia a lo que es. Tú dices, mira, ambiente regulatorio, normativo, ¿ayudó? Sin duda. ¿Fue un perilleo? Un perilleo. ¿Necesitó una estructura legal pesada, ¿no?, para poder desplegarse? No. Y si tú vas replicando lo que está sucediendo en distintos lugares del país, ¿no? A propósito, ¿no?, de lo que está haciendo Reuna en materia de entregarle no solamente hoy día conectividad, sino que también análisis de cómputo a los centros de investigación del país. Entonces, mira, ¿sabes qué? No es un gran actor, pero está jugando un papel integrador, de inclusión relevante en el ecosistema. Yo les comentaba lo que está haciendo, ¿cierto?, Copeumo, con sus 150 socios también en la costa de la región de O'Higgins,
que también es una cooperativa, ¿cierto?, de servicios de telecomunicación. Entonces yo creo que el ambiente tiene que estar preparado o volverse a abrir, no tan solo, ¿cierto?, para la gran estructura, sino que también para todo lo que está emergiendo de abajo hacia arriba. Los operadores neutros están llegando con capacidad a proveedores locales de Internet, los famosos permisionarios, ¿cierto?, que hacen la convergencia, ¿no?, con el operador de infraestructura neutro, y están proveyendo servicios. Por tanto, yo creo que hay que volver a mirar lo que está sucediendo, en salir un poco de las conversaciones entre los mismos de siempre, ampliar la conversación, sintonizar mucho mejor con lo que está ocurriendo en distintos aparatos productivos. Que tú dices, mira, ¿sabes qué? Claro, 5G fue pensada como recientemente sacar un slide, ¿cierto?, para agregarle una celda y hacer una red privada. Claro, si el regulador no se pronuncia sobre la compartición de espectro, sino se pronuncia sobre eh, la facilidad de poder generar redes privadas dentro de distintas fábricas, distintas industrias, es muy poco la posibilidad, ¿cierto?, que ese emprendedor, que esa empresa pueda tomarlo. Hay algunos ejemplos, obviamente, ¿cierto?, lo que se hace con redes privadas de la minería, automatización, en fin. Pero hay otros ejemplos en otra cooperativa, Colbún, perdón, que también está utilizando, ¿cierto?, tecnología, quizás no 5G, ¿cierto?, pero sí con gran capacidad de banda ancha para sus procesos productivos. Entonces, lo que me gustaría a mí es dejar como mensaje: están ocurriendo cosas, y están ocurriendo en distintas direcciones, eh, y obviamente que el regulador, que en nuestro caso tiene nombre y apellido, tiene que saber o tiene que tomar una opción en qué lugar quiere estar en los próximos años. ¿Quiere ser un facilitador de que las cosas ocurran, o seguir anclado en aquel paradigma un poco no, no anquilosado, pero sí que no va dos pasos adelante, sino que en muchas ocasiones está yendo hacia atrás? Yo creo que eso es un déficit que debemos corregir rápidamente, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de subsidio a la demanda, en Chile existe, podemos decir, ¿existe subsidio a la demanda en materia de telecomunicaciones? Cuando se entrega un computador a un niño con una PAM, ¿cierto? Y eso es per cápita y tiene que ver con los niños de séptimo y octavo básico de los colegios, es un subsidio a la demanda. Cuando INDAP le entrega un plan de datos a los beneficiarios de INDAP, que son campesinos rurales de sus programas de productivo, y le entrega un dinero mensual para acceder a un plan de datos, ¿es subsidio a la demanda? Sí, es subsidio a la demanda. Entonces, claro, yo creo que hay que ampliar la capilaridad institucional, verlo con una mirada mucho más global, y entender que esta es una industria que cada vez más está más presente en la vida de las personas. Gracias, Rodrigo. Pedro. Sí, bueno, este panel sirve también para mostrar diferencias, y yo ya tengo una gran diferencia ahora con lo que dijo don Jorge, porque yo creo que los abogados somos necesarios en telecomunicación. Así que estoy en contra de ese mensaje. Y no, solamente quiero terminar señalando que efectivamente yo no participo en el mundo privado, pero quiero hacer un llamado a la industria. Y es que entienda que el proceso de transformación digital que transforma a las sociedades, también a las empresas, lo hacen. Y los modelos de negocios que antes tenían ya no son los mismos de siempre. Si Entel hubiera sido empresa de telecomunicaciones solo de fija, no sería hoy día una empresa que está desarrollando nuevas tecnologías, está mirando el tema de ciberseguridad y otras cosas que están haciendo, obviamente hubiera desaparecido. Si Movistar no continúa, o sea, hubiera continuado con su modelo propio y ahora no pasara a trabajar también con empresas de operadoras de infraestructura, como NET, eh, no sería la misma empresa. Y así todas las empresas que están hoy día presentes, y también yo hago un llamado, al menos en el caso de Chile, de evitar también la judicialización, porque al final esas peleas hacen con una lógica incluso de competencia. ¿Me entiendes? Yo lo observo, también estuve presente, invitado en la comisión mixta en el Senado y la Cámara respecto al proyecto de Internet como servicio público. La discusión no era el proyecto, era un tema puntual que permitía o no la competencia puntual sobre un tema. O sea, eso era, más que el proyecto en sí, esa era la discusión. Y finalmente yo decía, mira, esas pequeñeces de la industria retrasan los procesos, retrasan los avances, y obviamente tienen que entender que esa evolución significa también cambiar la dinámica en que realizan o cómo prestan los servicios.
que pueden ser distintas formas, a través de la vía regulatoria o a través de una vía más bien de la lógica como accionista, pero yo creo que también hay un rol, una responsabilidad de una industria que ha participado en Chile en forma colaborativa para que sigan trabajando en forma colaborativa, haciendo competencia, pero entendiendo que las nuevas tecnologías van a hacer evolucionar a las empresas a prestar otros servicios que por naturaleza no eran propias y que lo tienen que considerar. Eso. Gracias, Jorge. Ya, no, pero yo me refería exactamente a, a los juicios para establecer la competencia. La verdad que los abogados son muy necesarios. Y un comentario, Rodrigo, el subsidio a la demanda es cuando tú das dinero para que los usuarios, o los consumidores, o los competidores, o sea, los usuarios, puedan elegir. El regalar un computador no es subsidio a la demanda. Eso es otra cosa. Pero para tenerlo claro, porque la verdad que el subsidio a la demanda lo que permite es que efectivamente el mercado tenga poder para poder elegir y hace mucho más competitivo la industria. Mi comentario final es uno solo. A mí me preocupa, sigo insistiendo en el tema de la simetría de la ganancia norte-sur, como le llamo yo, yo creo que es importante. Y lo segundo es que efectivamente estamos en un mundo de cambio trascendental. Viene el 6G. Nosotros estamos saliendo, todavía estamos con algunos juicios respecto a cómo se va a usar el espectro. Efectivamente tenemos que hacer una modernización absoluta de la normativa de regulación y las leyes, porque 6G viene en todas las frecuencias. ¿Cómo vamos a hacer los cambios? Si no tenemos esas atribuciones para los entes reguladores de tal forma que se pueda ejecutar y que el mercado funcione. Entonces, tenemos muchos desafíos, pero efectivamente hay que buscar las instancias de flexibilizar, de converger, compartir infraestructura, que para mí es súper importante, porque la verdad que no podemos seguir pagando 3 o 4 veces la misma infraestructura en las calles, porque la pagamos todos. Así que ese son los desafíos. Creo que tenemos unos grandes cambios, pero va a ser importante, así que no hablo más, don Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias. Y para finalizar, agradecer a DPL Groups, a la Cámara y a cada uno de ustedes por esta conversación. Es muy enriquecedora. Muchas gracias.